Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta última conferencia antes de verano en Librería Tercios Viejos. Y en este caso, como estamos haciendo conferencias de tipo monotemático, pues dada las fechas que estamos y el calor que hace, qué mejor hablar sobre la guerra del desierto y campañas y batallas con mucho calor. Bueno, vamos a hacer una especie de paseo a lo largo de los siglos para ver que realmente, aunque hacía mucho calor y parece que solamente se puede batallar en primavera, realmente los ejércitos han estado enfrentando en situaciones realmente extremas a nivel de temperatura. Bueno, empezamos este recorrido por el proceloso mundo de la historia militar, pero a 40 grados a la sombra. Y como no puede ser de otra manera, si les preguntase qué es lo primero que se les ocurre en la guerra en el desierto, pues está claro que van a salir los faraones y los egipcios, ¿vale? Hay un denominador común en las guerras en el desierto, que es que si hay un río por medio, o sea, todas las estrategias van a ir centradas ahí. Por eso sale ahí abajo una imagen donde se ve pues, a soldados egipcios y al fondo se ve el Nilo, ¿no? Entonces, todas las guerras en esta época, en la antigüedad, estaban más o menos orientadas al control de la poca tierra fértil que podía haber a ambos lados de los ríos. Y quien dice el Nilo puede decir el Tigris o el Éufrates, como luego veremos después. Pero el resto es desierto. ¿Quiénes eran los archienemigos de los egipcios, del Imperio Medio, del Entebor Nuevo? Pues ha habido también un montón de pueblos que aquí nos quedaríamos cortos y empezamos a enumerarlos. Todos ellos adaptados a lo dicho, a calores extremos y altas temperaturas. Estamos ahí viendo pues un carro hitita, babilonios, asirios. Veremos más adelante que el propio Alejandro Magno pues se vio envuelto en temas del desierto, ¿vale? Que es aquí. Siguiendo un poco un orden cronológico, todo el mundo conoce las campañas de Alejandro Magno, donde dicen no sufrió realmente ninguna derrota, es cierto, o sea, fue una victoria tras de otro. Granico, Isor, Gaugamela, anteriormente con su padre en Quedonea, pero realmente la única derrota que sufrió Alejandro Magno no fue por contra un ejército, sino fue por una mala estrategia. Alejandro Magno, que es la imagen que se ve ahí donde muy en plan heroico o médico, vamos a decirlo, desprecia el agua que le ofrecen. Alejandro, como sabéis, llega hasta a los confines de lo que es el Indostán. Está la batalla de Hidaspes contra el rey y después de derrotarle y afianzar sus dominios en lo que sea el extremo de su imperio, en la península indostánica, regresa por motivos que se funden un poco en la leyenda. Unos dicen que si fue por unos presagios que vio o por una mala planificación, Alejandro volvió a través de los desiertos, o sea, que hay en Oriente Medio, a través de lo que es actualmente Irak, Irán, toda esa zona intermedia. Eso también es desierto. Todo el mundo pensamos el desierto en el Sáhara, no, hay desierto. Y la verdad es que el ejército de Alejandro llegó realmente diezmado. De hecho, se produjeron una serie de amotinamientos producidos precisamente por esa mala ruta de volver, cuando podía haber vuelto perfectamente navegando. Parte de las tropas decidieron así. Pero bueno, siguiendo con el tema de qué conlleva la guerra en el desierto, o sea, si hay guerra en el desierto es porque hay iba a decirlo, tribus, ¿no? Hay civilizaciones, ejércitos, llamarlo como quieras, que están adaptados a la guerra en el desierto. En la imagen que tenéis en la parte superior, lo que veis ahí, no sé si ve bien, están ahí cazando antílopes africanos, son los númidas. Los númidas llegó a ser un imperio prácticamente
que dominaba hasta el 100 antes de Cristo más o menos, que dominaba todo el norte de África. Los númidas eran excelentes jinetes y fueron utilizados tanto por cartagineses, que son los que todo el mundo piensa. La caballería cartaginesa, númidas. Bueno, había también íberos, claro, pero eran por los cartagineses, pero también por los romanos. Y de hecho, durante las guerras púnicas había númidas en ambos bandos. También es cierto que cambiaban bastante de chaqueta por aquello del bill metal, ¿no? Todo esto acaba en una de las más famosas batallas de la historia, de las más decisivas, que es donde se ve ahí abajo el elefante, es la batalla de Zama. La batalla de Zama no podíamos decir que es plenamente 100% de cierto, pero desde luego no es en un bosque. Es prácticamente al lado de Cartago, lo que sea el actual Túnez, y es una zona obviamente calurosa. Sin embargo, a lo mejor voy a ir dando pinceladas, ¿no? Porque cuando hablas de este tipo de campañas militares, o sea, y probablemente luego me dices, oye, pero es que te has dejado esta campaña o te has dejado estos años. Bueno, podríamos estar hablando aquí hasta mañana. Voy a intentar dar pinceladas sobre algunas, vamos a hacer, batallas o hechos de armas que se han dado en estas situaciones de esta mitad del desierto. Una que me llama la atención es esta aquí, y es de las pocas conocidas. Ahora un poco se empieza a hablar algo más de ella. Es la batalla de Carrae. Es entre los romanos y el Imperio Parto. Lo curioso de esta batalla es que supone la muerte de Craso. La batalla es el arquetipo de lo que no hay que hacer o cómo no hay que estar preparado para llevar una campaña en mitad del desierto. O al revés, lo que sí que habría que hacer, que fue lo que hicieron los partos. Las legiones romanas, que en la frontera oriental, chocaban de manera constante con el Imperio Parto. Entonces decidieron, pues expedición de castigo, al igual que se hacía en Germania. Pero no olvidemos que las legiones romanas son tropas de infantería. La diferencia es que los partos, que son estos señores que se ven abajo a vuestra derecha, eran básicamente ejércitos de caballería, muy móviles. Entonces, el ejército romano fue avanzando y los partos, lo único que hacían era estar a su alrededor, hasta que llegó un punto, donde acaban parados los romanos por falta de agua, por falta de víveres, y los partos es un poco como los indios. Se dedicaron a acribillarlos con los arcos, ¿no? el arma principal. Siendo curiosamente inferiores en número. El resultado de eso es que Craso muere, y la leyenda, que es el cuadro que se ve arriba, Craso, sabéis, que tenía fama de ser la persona más rica del mundo. Es que la muerte dice que fue traicionado, y dicen que le hicieron beber oro fundido, le echaron oro fundido en la boca. Eso dicen que es la forma en que murió una vez que le hicieron prisionero, ¿no? Bueno, eso queda un poco en el anecdotario o en las cosas que se escriben en los libros y que nunca realmente se han podido probar. Vuelvo a repetir, númidas, partos. Si avanzamos un poco más en el tiempo, pues uno de los mayores imperios que ha habido han sido los mongoles. Los mongoles salen de otro desierto, el desierto de Gobi. Las tropas mongolas, de nuevo, llegan hasta Europa, se conquista China, pero el grueso de lo que es el ejército mongol parte de las llanuras. Es un ejército muy móvil, un ejército principalmente también de caballería. Posteriormente se va adaptando al chocar con imperios como el chino. Las tropas mongolas se van acorazando. Hay armaduras. A veces es difícil distinguir en el siglo XIII un guerrero mongol de uno chino, incluso si me apoyáis un poco de un samurái, donde también hubo conflicto entre ellos, pero en este caso no fue en el desierto, sino un intento de invasión mongola de Japón. Pero sin desviarnos del tema, ya os digo, las tropas mongolas salían del desierto, iban con todo a cuestas, con sus gurtas, con sus tiendas de campaña, y chocaron y derrotaron a lo que todos tendremos metido como, es decir, ¿quiénes están en el desierto? Pues los musulmanes, los árabes, que son los que se ven al otro lado.
Hay una característica principal en todos los ejércitos que realmente batallan en los desiertos. Son tropas ligeras. Me explico. Los romanos en infantería, armadura pesada. Las cruzadas, el caballero cruzado, la caballería cruzada, o sea, eran tropas pesadas con respecto a lo que podía ser un caballero árabe o el ejército árabe. El caso más claro que se ve aquí es otro hecho de armas que vosotros también conocéis, o incluso por la película del Reino de los Cielos, que vemos más adelante, es la batalla de Jatín, los cuernos de Jatín. O sea, el ejército cruzado es un poco el mismo patrón que le ocurrió a los romanos casi 1000 años atrás. Avanza, va persiguiendo al ejército de Saladino y se va dejando por detrás agua, vituallas, lo que son los pozos. O sea, cuando ya anunciaba esta conferencia decía que es que el agua es casi tan importante como la munición. Lo veremos también más adelante y en hechos relativamente de hace poco tiempo. El caso es que al final el ejército cruzado, o sea, queda atascado, o sea, y es pasto de las tropas sarracenas, que vuelvo a repetir, o sea, son tropas mucho más móviles y con un armamento más ligero. Bueno, el armamento era el mismo, venablos, armas, pero vamos a decirle que un caballero cruzado, o sea, el peso que llevaba era muy superior, o sea, al que podía llevar un caballero musulmán. Si seguimos pensando y vuelvo a repetir, que probablemente luego echáis en falta a alguno, y con eso me preguntáis, pues hechos famosos de la historia militar que se han producido en el desierto, pues hay otro archiconocido. Además es una de mis etapas de historia militar que yo creo que me empecé con ellas, que son las guerras napoleónicas. Y en las guerras napoleónicas, que está la expedición de Napoleón a Egipto, como podemos ver. La expedición de Napoleón a Egipto se podía estar hablando, podíamos hacer aquí otra conferencia, porque Napoleón llega a Egipto, hay batallas navales, la batalla de Abukir, donde es, vamos a decir, una de las principales victorias de Nelson. La derrota de los mamelucos en la batalla de las pirámides, que es el cuadro que vemos abajo en la imagen. Posteriormente, la expedición, también todo esto por el desierto de Napoleón a Siria, llega hasta Jaffa, donde se tiene que retirar, porque es otro de los componentes de la guerra en el desierto. O sea, hay la falta de agua, la falta de higiene, eso da lugar a epidemias. O sea, el cólera es lo que hace que Napoleón se tenga que retirar. Y mientras tanto, a todo esto, en Egipto, o sea, los mamelucos se retiran hacia el sur, y Napoleón envía a sus generales a perseguir. Es una especie de juego de gato y ratón que la gente no conoce. La gente piensa que es la batalla de las pirámides y se conquista Egipto. No, nada más lejos de la realidad. El caso es que, bueno, la historia la sabéis. Napoleón, viendo que no saca ningún rédito ni estratégico ni político y que le van a mover la silla en Francia, o sea, deja literalmente colgados a su ejército, al general Kleber, y se marcha a París. Al final de la historia desembarcan en Egipto los ingleses, derrotan en una segunda batalla de Abukir o Alejandría a los franceses, y es el inicio de, como veremos, casi 100 años de una presencia bastante intensa inglesa en Egipto, hasta convertirlo en una de sus principales colonias estratégicas de lo que fue el Imperio Británico en el 19 y hasta la Segunda Guerra Mundial. El hecho de que había unos vasallos del sultán de Turquía, que eran los que realmente gobernaban Egipto, que eran los mamelucos. O sea, los mamelucos nominalmente dependían del Imperio turco, que eran independientes. Napoleón quedó tan impresionado de este tipo de tropas que, bueno, la lámina que veis ahí, que las adaptó para su ejército. Un pequeño regimiento de caballería que quedó integrado en la Guardia Imperial, y que aquí en España, todos, si le preguntas a un mameluco, todo se nos viene a la cabeza que el cuadro de Goya, ¿no? Pero los mamelucos, o sea, eran tropas de élite
bueno, participaron en la batalla de Austerlitz, por ejemplo, y uno de los ayudantes de campo de Napoleón era Rustem, era un mameluco. Vale, es decir, con oficiales franceses y bueno, eso luego pues, lo típico. Los mamelucos, muy típico de aquella época, o sea, se fueron y se iban con las familias, o sea, lo que pasa es que luego pues acaba el mestizaje, pero de verdad. Un poquito más después, en el siglo XIX, y empezamos con, nos sonarán ya cuerpos dice, bueno, que estos los tienes asociados al desierto, aunque han peleado en todos los sitios. La Legión extranjera. La Legión extranjera aparece por distintas circunstancias en 1830, más o menos, con la invasión francesa de Argelia, que empezando con la época de los imperios, invaden Argelia y bueno, hace falta un cuerpo, vamos a decirlo, vamos a decirlo que de élite o que están siempre en primera línea con un elevado número de bajas bueno, surge la Legión extranjera, que luego queda radicada en el norte de África. La Legión extranjera inicialmente es uniforme, aunque aquí no se ve bien, es un poco el que se ve en el cuadro con el kepis en rojo, aunque lo tenemos todos más asociados a las otras dos imágenes, ¿no? Su chaqueta azul, el pantalón blanco, pero ojo, la Legión extranjera llegó a combatir desde recién creada en la primera guerra carlista, o sea, estuve aquí, o sea, y acabó combatiendo en la primera y en la segunda guerra mundial y bueno, y de hecho parte de la guarnición francesa de Dien Bien Phu era Legión extranjera. O sea, que no asociamos Legión extranjera bueno, al típico fuerte rodeado de los árabes y la bandera en medio, pero es cierto que nacen y se baquetean en el norte de África. Normalmente siempre recomiendo, hay un libro que se llama de Despertaferro, de editorial Despertaferro, Camaradas de las Arenas, es un tochete, pero está bien, es agradable de leer, que es sobre la historia de la Legión extranjera vamos a decir, en el periodo más clásico, que es entre mitad del 19, bueno, un poquito después, 1870 más o menos, hasta la guerra de África. O sea, porque con la guerra del Rif nosotros estábamos en el norte, pero los franceses estaban abajo. O sea, y sufrieron tanto más como los españoles. A lo mejor no tuvieron un desastre tan brutal como el de Anual, que fue todo de golpe, pero vamos, carnicerías tuvieron unas cuantas. O sea, el rifeño era un rival peligroso. Vamos a definir que también adaptado a temperaturas extremas. Ya os he comentado que los ingleses se quedan en Egipto, el norte, y entonces durante prácticamente, iba a decir, hasta que acaba la Segunda Guerra Mundial, Egipto es un protectorado británico. Pero tienen que intervenir, o sea, porque había un gobierno títere. El caso es que los ingleses entran en Egipto, se quedan en Egipto, pero Egipto a su vez depende de lo que es el Sudán. En el Sudán es todavía más el desierto más profundo, y donde la única línea de comunicaciones son a través de las cataratas del Nilo, es el propio río. Y surge un levantamiento fanático religioso liderado por este señor que está ahí en medio, que se llama el Mahdi, ¿no? Y los ingleses deciden retirarse, deciden, mira, aquí en Sudán no tiene nada que nos interese, nos retiramos. Pero lo que son las cosas en la historia, hay un personaje que yo mira que le he estudiado y sigue siendo para mí un misterio, que es el general Gordon, uno de esos generales mercenarios que existían en el siglo XIX, muy típico del Imperio Británico, que lo envían allá para organizar la evacuación y decide quedarse. Esa decisión de quedarse obliga políticamente a organizar una expedición a meter al ejército británico en un terreno que no era el suyo, como era meterse en el desierto, y pelearse con las tropas del Mahdi. Por 3 días llegan tarde, Jartún ha caído, que estaba asediado, y con el rabo entre las piernas los ingleses se retiran. Pero es cierto que al final se decide que ese es un foco de inestabilidad, porque el Mahdi decide salir de su desierto. Bueno,
Cae Jartún y el Mahdi muere a los pocos meses. No sabe si por su tema de salud, envenenado. Su sucesor, el califa, sigue llevando esa política de integrismo religioso y lo que decía, intenta salir de las arenas del desierto. O sea, y de hecho se pega con lo que es el imperio etíope. O sea, pero es que también empieza a empujar hacia arriba, a salirse del Sudán. Entonces, definitivamente los ingleses dicen, esto se ha acabado, vuelven a invadir con la experiencia que tenían de lo que habían aprendido de la lucha en el desierto, crean esto tropas específicas como tropas de camelleros, o sea, porque ahí el caballo va bien, pero el camello te aguanta más y corre prácticamente lo mismo. Hasta que llegan de nuevo al corazón del Sudán y en la batalla de Omdurmán, que es lo que se ve ahí abajo, derrotan y se acabó el imperio mahdista. ¿Vale? Saltamos ya al siglo XX, ¿vale? Y en el siglo XX si os dijera, a ver, ¿cuál es la primera gran batalla del desierto? ¿Qué es lo que pensáis y tal? Está clarísimo, y además he visto toda la película. Lodens de Arabia. Sí. Os he puesto dos fotos. Una es el Lodens de verdad, que es la que está en blanco y negro, y el otro es Peter O'Toole. Hay una diferencia. Una diferencia es importante. Entre otras cosas porque, o sea, yo admiro la figura de Lodens, pero Lodens, al igual que otros grandes personajes de la historia, tipo como Bolívar, Lodens era una persona sanguinaria, y esto, por favor, cogérmelo entre comillas, con todo, era un homosexual retorcido, de igual manera que puede haber heterosexuales más retorcidos todavía, pero era una persona complicada. Era complicada en todos los sentidos, en su vida privada y en su vida profesional. De hecho, tuvo numerosos enfrentamientos con sus superiores. Aunque es cierto que él tenía la idea, y la llevó al final, fue una persona en el sentido honesta, de que era un país para los árabes. Bueno, el caso es que Lodens, de Arabia, como se le llamó posteriormente, consigue unar ese montón de tribus árabes que hay perdidas por el desierto, o sea, y consiguen derrotar al imperio turco. Todo esto son batallas, esto es plenamente en lo que es en el desierto, en la península de Arabia. Los lugares santos, la Meca, Medina, estaban en manos de los turcos. Todo eso se funcionaba a través de el ferrocarril, en este caso. Ahí no hay ríos, había ferrocarril. La línea de vida del ferrocarril. Lodens se dedica a dinamitar, atacar todos los convoyes habidos y puede haber de las tropas turcas. Y lo más famoso es el dibujo que se ve ahí es la conquista del puerto de Aqaba, o sea, que atraviesa el desierto. Aqaba, el puerto, estaba previsto sus defensas en caso de que le atacasen la flota británica. Los cañones apuntaban hacia el mar. Lodens ataca por detrás con su ejército, y vuelvo a repetir, un ejército principalmente constituido por soldados árabes montados en camellos, irregulares. Atraviesan el desierto, en la película llaman el yunque de Alá, creo que lo llaman, uno de los 20.000 desiertos que hay ahí, y atacan y acaban con la resistencia turca. Posteriormente forman parte del avance de las tropas anglo-británicas a través de Palestina hasta que llegan prácticamente a los bordes de Siria, y antes de que se acabe la Primera Guerra Mundial y la guerra. Pero durante la Primera Guerra Mundial hay también desierto en otras partes. Y ahí y esto claro, no se dice tanto, la historia siempre ha dicho que la escriben los vencedores. Es el desierto de Irak. O sea, en Irak no hay que esperar a las guerras del Golfo para ver, ahí se pelearon y bastante. ¿En dónde? Imperio turco también, las tropas en este caso anglo-indias, porque había un gran componente de tropas hindúes, avanzan hacia subiendo el Tigris y el Éufrates, hacia el centro del imperio turco. Pero antes de llegar a Bagdad, se quedan atascados, o sea, por la resistencia y por una mala planificación en un
pueblo, en una ciudad que se llama Kut, el Kut. Y eso provoca, o sea, y quedan rodeados por las tropas turcas. Como veis abajo, esa es una foto real, o sea, es un desierto. O sea, los desiertos no son, si pensáis en un desierto, no penséis solamente en un desierto de arena, las dunas, como puede ser la de extranjera, son desiertos de piedra. O sea, y hace igual o más calor que en uno de arena. Se quedan ahí atascados en el Kut. Y eso hace que sea posiblemente la mayor rendición de tropas británicas o de la Commonwealth en la Primera Guerra Mundial. O sea, unos 15-20 mil británicos se rinden a los turcos. La foto que hay abajo, con estos señores con el gorro, con el fete y tal, es el general británico Townshend rindiéndose a los... O sea, no es que estén ahí que han ido de visita de cortesía, es la foto oficial de la rendición de los británicos. No he puesto aquí la foto porque no me cabían, o sea, y eso es un poco a más, esto es fuera de carta. Hubo los oficiales británicos fueron excelentemente tratados a cuerpo de rey. O sea, ya de por sí ya picó bastante al alto mando británico que Townshend se rindiese, vamos a decirlo, sin haber opuesto más resistencia. Es cierto que intentaron pues como en Stalingrado, ¿no? Intentaron liberar romper el cerco y no hubo manera. Pero es cierto que Townshend al final dijo, mira, yo no voy a hacer heroicidades, no hasta el último, y se rinde. Entonces, ya de por sí eso ya sentó mal. Pero es que luego el trato de los prisioneros, hubo una gran diferencia entre los oficiales británicos y lo que fueron las tropas, los soldados, donde en la gran mayoría eran hindúes. Si buscáis la batalla del Kut, las fotos que salen de los prisioneros cuando los liberan de los campos de prisioneros, las tropas hindúes parecen que salen de campos de concentración de exterminio, ¿no? O sea, estaban literalmente muertos de hambre. Prácticamente en la misma época, y me vais a decir, ¿y dónde están? Pues sí que están aquí. Vamos a hablar de Anual, la guerra del Rif. La guerra del Rif es nuestro desierto particular. Bueno, vuelvo a repetir, de esto se ha escrito ríos de tinta. Por poner algo, he puesto una foto de lo que es el Monte Arruit, que es el final de la retirada de la desbandada de Anual. La desbandada de Anual, aparte de la mala distribución estratégica, tuvo una mala distribución en muchos casos de dónde se colocaban el campamento de las tropas españolas. Se colocaba, en lugar de colocarlo alrededor del pozo, o sea, la guada había que hacerlo, tenías que irte 500, 600 metros más allá de la línea de alambradas que tenían. Eso ocurre en Igergibigen, que es el cuadro que tenemos aquí de Augusto Ferrer Dalmau, donde las tropas españolas, o sea, para recorrer unos cientos de metros para coger agua, o sea, los cazaban como conejos los rifeños, ¿vale? Y eso hace, o sea, que las tropas españolas, o sea, sufran no solamente del hostigamiento del rifeño, sino de la propia sed. O sea, llegaban a beber, como sabéis, o sea, la propia orina, porque, o sea, no tenían en nada. Hasta que, bueno, al final acaban rindiéndose en Monte Arruit y ya el resto de la historia la sabéis, ¿no? La masacre y bueno, y posteriormente también tienen que salir, obviamente. Para mí son tropas, aunque estamos con lo de siempre, estos han combatido en todos los sitios. Tenemos a nuestra legión. La legión, no digo que es que nazca, no soy un experto en temas de legión, de resultas de la campaña de Anual, pero casi. O sea, de hecho, son los primeros que llegan y dicen que los hacían desfilar a las mismas tropas varias veces dando vueltas por Melilla para que la gente pensara que habían muchos, cuando realmente habían llegado unas pocas compañías. La legión se bate, nuestra legión se bate el cobre, o sea, y gana sus raudeles y su bien merecida fama en la guerra del Rif. Los bloqueados, o sea, que eran esas pequeñas fortificaciones que había, el bloqueo de la muerte, o sea, había un montón de ellos donde pues ganan sus laudeadas y tal. Como todos sabéis, a mí es una foto personalmente me gusta. Es la foto de Franco. Franco es uno de los primeros jefes de la Legión. No es el primero. O sea, está obviamente Millán Astray, Valenzuela, pero Franco es uno de los primeros y es además uno de los que desembarcan en Alhucemas.
del cual pues este año se cumple el aniversario que poca gente sabe, pero bueno. Y bueno, el caso es que la Legión sale de ahí con una experiencia como veteranos de guerra. De hecho, en la guerra civil, las pocas tropas, vamos a decirlo, profesionales que había, quedan en Marruecos, o sea, y son legionarios regulares, distintas tropas marroquíes, y son los que suben para arriba. Ojo, con el problema que hay de no puedes meter tropas acostumbradas a la guerra rápida en el desierto a pelearse casa por casa, y de hecho es uno de los motivos por los que se quedan aquí bloqueadas en Madrid, o sea, y no acaban, o sea, no es lo mismo, vamos a decirlo. La Legión estuvo también, por ejemplo, luchando en la Revolución de Octubre del 34, pero no podíamos comparar los mineros asturianos, los revolucionarios asturianos, por mucha dinamite que tuviesen, ya con un ejército republicano que se estaba empezando a organizar. No era lo mismo Oviedo que Madrid, ¿vale? Lo digo por tamaño. O sea que las tropas están adaptadas a un tipo de guerra. O sea, tú no puedes meter, no sé cómo decirlo, un esquiador a tropas de montaña en un desierto. Y yo creo que pasamos a los más famosos, a la unidad más famosa de la guerra del desierto, el Afrika Korps. El Afrika Korps, ese señor que hay en medio, que es el mariscal Erwin Rommel, un señor que empezó peleándose por los picos montañosos. Él realmente sus primeras condecoraciones las gana en Caporetto, en el frente italiano, en la Primera Guerra Mundial, o sea, en los Alpes Pirineos. Y bueno, posteriormente está en el Estado Mayor de Hitler, comanda una división Panzer, la división Fantasma, que se llama, creo que era la sexta, durante la campaña de Francia, y por estas cosas del destino le nombran comandante del cuerpo expedicionario. Realmente estaba subordinado al mando italiano. Lo que se ven ahí detrás son oficiales de Estado Mayor italianos. Al mando italiano, pero obviamente, como sabéis, y dijo la historia, eso era aparte, era puramente nominal. Rommel es una persona que comprende perfectamente lo que es la estrategia en el desierto, la movilidad, las tropas, la combinación de armas, y bueno, he puesto ahí una foto de una no sé si es una BMW, una Zundar, las típicas fotos famosas del Afrika Korps. Abajo es un Panzer 3. Y bueno, y la que se ve en el medio son, ojo, las tropas del eje en el norte de África principalmente eran italianos, pero el hardcore, el núcleo, eran italianos, que bueno, no eran tan malos como a veces nos los han pintado. El caso es que sabéis la historia. Rommel llega al desierto, las tropas italianas en desbandada, y prácticamente en unos meses se está acercando Tobruk. No lo consigue la primera, la segunda sí, y llega hasta el Alamein, que es el punto máximo. Si hubiese el Alamein hubiese derrotado a las tropas de este señor de aquí, que tenemos a continuación, su guardia del señor del mariscal Montgomery, pues no sabemos realmente qué hubiese pasado. Es cierto que en este caso la guerra en el desierto venía muy, digamos, a ver si encuentro la palabra. Condicionada. Muchas gracias. Muy condicionada por el suministro a través del mar Mediterráneo, de los convoyes que tenían que venir desde Italia al norte de África, con el problema de que Malta estaba en medio, ahí como una especie de clavo que fastidiaba cualquier tipo de envío de armamento. Y también es cierto que en el año 42 la prioridad de la Wehrmacht era el frente del este, era Rusia, no era el norte de África, que deja de ser secundario. Pero muy probablemente, o sea, una victoria en el Alamein y llegada prácticamente a Alejandría y prácticamente bloquear el canal de Suez, pues bueno, hubiese tenido la estrategia de la guerra hubiese sido distinta. En el Alamein, vuelvo a repetir, hay una especie como se llama el Rigodón del desierto. Avanzo, me voy para atrás. Ojito, que era un desierto donde se podía avanzar. Obviamente las principales líneas de comunicación, las carreteras, iban bordeando la costa, porque más abajo, por ejemplo, en Alemania estaba la depresión del Qatada. O sea,
O sea, es que hay un desierto que es todavía más desierto, donde ahí no entra nadie. No entra nadie. Entonces, o sea, era complicado. Aquí he puesto, bueno, pues imágenes, el típico soldado del octavo ejército, con sus pantaloncitos cortos, pero luego también los aliados adaptaron las tropas indígenas de ahí, en este caso es un tirador marroquí o argelino, los Gumier, a la guerra en el desierto. De hecho, estas tropas luego saltaron a Italia y la campaña de Italia la hicieron ahí, peleándose en Monte Cassino. O sea que valían para un roto como para un descosido. Eran gente muy feroz, vamos a decirlo, y bueno, pues lo dicho, acostumbrados a guerrear en el desierto o en la montaña. Más tropas a lo mejor conocidas, están mirando, los más famosos. El especial ahí es el Long Range Desert Group de Sterling, este grupo ahí de machotes, con cada ahí de esos son todos ingleses, barbudos y tal. Y ya, pues eran tropas especializadas o especiales o de servicios especiales, comandos, vamos a decirlo, de británicos, que utilizaban vehículos adaptados al terreno, aunque no se ve muy bien ahí, estos son jeeps, ¿vale? O sea, eran jeeps donde veis la panoplia de ametralladoras de armamento que llevan hasta arriba, o sea, rodeado de extra de bidones de gasolina, de agua, camiones a lo mejor un poco más grandes, y se dedicaban principalmente, es más, a dar golpes de mano, es más el hecho de efectista de voy por detrás y ataco una posición o un puesto de avituallamiento, que no realmente, o sea, lo que realmente hicieron, o sea, era una especie como de picadura de mosquito. Pero es cierto que a nivel modal y al nivel de propaganda vino muy bien. O sea, principales acciones, pues atacar un aeródromo eso, y cargarse pues aviones alemanes que había y tal, pero eso no ganaba la guerra. Pero sí que es cierto que daba buena imagen, ¿no? Y bueno, obviamente pues los ingleses nos lo han hecho llegar. Cuando hablo de aviones, el desierto también tiene su historia de aviación. Los primeros aviones pues son turcos. Esto que veis ahí es un aeroplano turco de la Primera Guerra Mundial. Era uno de los primeros problemas que tuvo desde Arabia, o sea, el dominio del aéreo, o sea, de los 4 aviones que había volando en Arabia, eran otomanos. Contra eso no había, era muy complicado atacar. Es cierto que había muy pocos, y muchos de esos aviones empezaron siendo pilotados por pilotos alemanes. El tema fue evolucionando y he puesto al final, ese es un Messerschmitt. Habéis visto que el color es marroncillo y tal, es porque es de este piloto que es un as, el más famoso, Marseillais, Juan-Joachim Marseillais, que fue el mayor as de la aviación alemana en el norte de África. Obviamente había empezado volando en la batalla de Inglaterra, llegó a tener, creo que hablo de memoria, unas 158 victorias, que son unas cuantas. Y curiosamente falleció cuando el avión, volviendo de una escolta, empezó a tener problemas mecánicos, empezó a salirle humo, o sea, y lo que hizo fue, dice, oye, tengo que saltar. No se dio cuenta que el avión estaba con el humo, había empezado a capotar, tenía más velocidad, y al abrir con la cabina le pegó. Bueno, no saben exactamente si fue que al abrir la cabina que le pegó, cuando saltó. El caso es que se tiró, o sea, y cayó sin abrir el paracaídas. O sea, fue un accidente volviendo. Y bueno, pues con esto ya sabéis, la guerra del desierto acaba en Túnez en 1943, y ahí se acaba el Afrika Korps, pero no Rommel, que bueno, lo tendremos dando guerra en Normandía, pero en otro escenario. Más guerras en el desierto después o que había en el desierto después de la Segunda Guerra Mundial, pues las hay, está clarísimo. Las guerras árabe-israelíes. O sea, y aquí he puesto unos mapas, o sea, la situación actual, o sea, la gente intentando unirlo con lo que estamos viendo ahora mismo en las noticias todos los días, piensa que los judíos, o sea, Israel, o sea, llevan machacando a los palestinos toda la vida, o que estaban ahí y que es un imperio. No, vamos a ver. Hay que echar para atrás y hay que verlo en perspectiva. O sea, y intentar ser objetivo, que es complicado. Es decir, en el año 47 es el primer mapa, aquí hay un batiburrillo.
como mucha gente dice, los primeros que tienen la culpa son las potencias coloniales, Inglaterra y Francia. O sea, que trazan las fronteras como les da la gana. En el año 47 los ingleses se retiran de Palestina. En teoría hay unas zonas para palestinos y otras zonas para judíos. O sea, y obviamente ninguno queda contento y está la primera guerra árabe-israelí. Los judíos sacan, o sea, y se inventan un ejército donde no hay. O sea, literalmente hacen contrabando de armas. A pesar de ser mucho más numerosos todos los árabes, o tener incluso unidades como la Legión Árabe, que se ve ahí que es una legión en Jordania entrenada por los británicos y que está integrada en el ejército británico y que queda en el reino hachemita al acabar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues ni puede ser. El caso es que los israelitas ganan esa primera guerra y delimitan lo que vamos a decir serían las primeras fronteras que todo el mundo ha dado como originales o correctas desde hace décadas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que es un estado judío rodeado de árabes. Y antes o después eso salta. Yo he dicho siempre lo mismo, o sea, ahora mismo pobres palestinos, ¿vale? Pero si los israelitas hubiesen perdido una sola guerra de todas las que les puedo contar ahora, con el desierto por medio, o sea, estaríamos hablando de otra cosa. No habría Estado de Israel. O sea, esto es un poco como Aníbal, lo que ocurrió. O sea, Aníbal no podía perder ninguna batalla, porque en el momento que perdió una, en la batalla de Zama, se acabó el imperio cartaginés. Pues en el tema de Israel ocurre lo mismo. Ahora mismo no hay nadie, se ha demostrado que le pueda hacer sombra a nivel militar al ejército israelí. Se ha demostrado con el tema de los bombardeos entre Irán e Israel. O sea, no hay nadie que se atreva con ellos, por distintos motivos, porque están muy apoyados por Estados Unidos y tal. Pero el caso es que a lo largo de los últimos 75 años, o sea, ha habido un montón de guerras, hasta que hemos llegado a la actual situación. O sea, y la actual situación es que inicialmente hay un señor que se llama Nasser en el año 56, estamos hablando ya de la Segunda Guerra Árabe, que decide nacionalizar, quiere aunar el mundo árabe. El problema que tienen los árabes, que eso viene de la época de Lawrence de Arabia, es que están peleados todos contra todos. O sea, son tribus. O sea, la dinastía saudí que haya gobernando en Arabia Saudí, se cargaron a Faisal y a toda la familia, se cargaron los apartados, que eran los que realmente habían estado peleando con los de Arabia. Entonces, es muy difícil aunarle. Entonces, hay un señor que es Nasser que casi lo consigue en el año 56. Pero lo que ocurre es que intenta nacionalizar el canal de Suez, automáticamente ingleses y franceses invaden Egipto, o sea, vamos, un paseo militar, y Israel, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, o sea, que en ese sentido los judíos son muy listos, ¡pop!, invaden a través del Sinaí y llegan hasta Suez. Estados Unidos interviene, o sea, dice que bueno, que las disputas internacionales no se resuelven así, y hace que se vuelvan a las fronteras del año 47, que son las reconocidas internacionalmente. A todo esto, ¿y dónde están los palestinos? Los palestinos es una especie de diáspora, o sea, que están, o sea, pero esto no se dice, están repartidos por todo el mundo árabe, donde en términos generales no se les quiere. O sea, una de las cosas que no se está diciendo es decir, vamos a ver, con el tema de Gaza, o sea, y me mojo aquí un poco, es decir, Gaza tiene frontera con Egipto, o sea, no están abiertas las fronteras con Egipto. O sea, la situación de Gaza, me estoy desviando un poco del tema, yo lo pienso muchas veces, vamos a ver, no puede ser, o sea, que un territorio como Gaza, un ejército como el israelí no haya acabado con Hamas, no. La situación de Gaza es una situación, salvando un poco las distancias, la que podía tener el ejército alemán en el país ocupado en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es una situación de ocupación, donde hay civiles y hay un grupo de guerrilleros más o menos importantes, que es Hamas, o sea, que cuando quieren dan golpes de manos y entonces, claro, llegan tarde y mal, vamos a decirlo, y bombardean los israelitas. Vamos, porque si no, esto es un poco como la guerra de Ucrania. O sea,
yo personalmente no creo que Rusia no haya podido allanarse a Ucrania. O sea, lo que pasa es que no se quiere entrar en una guerra total. La última guerra total que ha existido ha sido la de la Segunda Guerra Mundial. Ni Corea ni Vietnam. O sea, siempre nos hemos guardado un poco porque, vamos a decir, estas grandes masacres ya no se llevan. Pues en el conflicto árabe-israelí está ocurriendo eso. Está ocurriendo eso, si no, es impensable decir, ¿cómo que no puedes esto acabar con esto? Hace un poco lo que hacían lo que hicimos los propios españoles, o sea, o peor, los británicos, ¿cómo acaban con la guerra de los boers? Que se cogen a todos los boers, a la población civil y la meten en los campos de concentración y les da igual. Y se mueren, por enfermedades, mujeres y niños. Pues eso es un poco lo que ocurre. El caso es que se vuelven a las fronteras en el año 56, pero partimos otra vez de nuevo a una tercera guerra, o sea, 3 guerras, ¿eh? Es la mayor victoria del ejército israelí en el desierto, es la guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días, podríamos decir, tiene que ver mucho con la estratégica, es decir, la sorpresa, el ataque inicial, porque en la guerra del desierto no se trata de conquistar, se trata de destruir al enemigo. Y lo primero que se hace es atacar, se bombardea y se deja fuera de combate a la aviación de los países árabes, de Egipto y de Siria. Los culpables de esto es el señor del parche, que es Dayan, y el otro que está con la venda es el señor, que luego, si veis luego fotos posteriores de este señor, es Adil Shadon, una especie como que va a pesar 200 kilos. Y bueno, y es mucho entrenamiento, como se ve con los tanques. Y bueno, he puesto ahí una foto que se ve, es curioso, o sea, las tropas hebreas avanzando con sus blindados y los que se ven ahí en paños menores, ¿no? Son los soldados egipcios capturados. Hay una última guerra donde casi les cuesta, y casi cuesta el Estado de Israel, o sea, ahí estuvieron a punto porque ahí los árabes aprendieron un poco de la estrategia israelí y en este caso hicieron al revés, atacando por sorpresa. Fue la guerra del Yom Kippur, año 73, cuarta guerra en el desierto. Los egipcios atraviesan el canal de Suez y conquistan zonas del Sinaí. De hecho, utilizaron mangueras a presión porque lo que es una parte de la línea Bar-Lev, que la que cubría el canal de Suez, era con arena. Entonces, ¿eso cómo se quitaba? Con agua a presión. Bueno, el caso es que aguantan la embestida y contraatacan. Se produce en el Sinaí, en el desierto, la mayor batalla de tanques desde la Segunda Guerra Mundial, desde Kursk. O sea, en el Sinaí, o sea, el que se arriba creo que es un centurión israelí. O sea, vamos, en el paso de Mitla, vuelvo a repetir, la mayor batalla de carros de la historia en el desierto. Bueno, el caso es que, una panda como digo, también es cierto que en el año 73 la gente en general debía tener estas pintas, ¿no? Estos señores que hay abajo ahí con greñas y con el pelo, que son soldados judíos, pues consiguen estabilizar la situación y de hecho saltan a Egipto y envuelven al ejército egipcio que estaba a su vez en el Sinaí hasta se llega al alto el fuego. Por eso digo que, y luego posteriormente ya no lo he metido, pues ha habido toda esa zona, está muy desestabilizada. Israel ha invadido varias veces, se ha quedado con los altos del Golán, ha aprovechado y ha avanzado más, ha invadido el Líbano, llegó a asediar Beirut en el año 82 cuando estaba Arafat como líder de la OLP. Pero bueno, vamos a decirlo que son en zona cálida, pero no es desierto estrictamente. Desierto estrictamente es, y seguimos teniendo, las guerras del Golfo. Las guerras del Golfo, realmente la primera guerra, vamos a decir que el inicio de la guerra del Golfo está en la guerra irano-iraquí. O sea, el año 88, está prácticamente 3 años. La imagen que se ve de una trinchera es la primera guerra del Golfo entre iraníes y iraquíes. Esto viene un poco por el afán de Saddam Hussein de expandirse, sentirse ese líder carismático del mundo árabe que nunca han tenido. Lo más cercano que ha habido, por repetir, ha sido Nasser.
Y eso lleva a la invasión de Kuwait y a la reacción automática. Eso es un poco como lo que ocurre a los dictadores. Miden mal la respuesta del resto del mundo y se le viene encima, pues bueno, lo que veis, lo que hay abajo son soldados británicos, adaptados, tropas británicas adaptadas al desierto, los tanques. O sea, fue una auténtica carnicería. Le decía, el ejército y aquí en aquel momento era el cuarto mayor del mundo en número y en vehículos. Duró, o sea, duró prácticamente 4 días en la primera guerra del Golfo. Es cierto que estuvieron bombardeando durante un mes, pero cuando se inicia la ofensiva duran 4 días. 4 días. Se demuestra también que el armamento soviético está muy por detrás de lo que pueden ser los Challenger británicos o los Abrahams norteamericanos. Porque vuelvo a repetir, la guerra en el desierto es una guerra de cargarse al enemigo, no de conquistar, sino de destruir al otro. ¿Para qué quiero tener yo extensiones de terreno si no tengo nada, salvo agua? ¿Vale? Y sobre todo, vuelvo a repetir, un tema logístico. Esa foto que veo, o sea, lo que fue brutal, más que lo que es la propia ofensiva, es, o sea, vamos, lo que se llevaban allá. O sea, el soldado americano, o sea, estaba comiendo en un McDonald's igual que si estuviese en Wisconsin. ¿Vale? Y bueno, iba a decir, ¿qué hacen estos aquí? Bueno, he hecho guerra en el desierto y con mucho calor. Y entonces, ¿por qué he puesto guerra en la jungla? O sea, yo no sé si habéis estado en algún país de estos asiáticos. Yo estuve hace años he estado en México y en Cuba, o sea, y vamos, o sea, ríete tú del calor que tenemos aquí. O sea, además es un calor húmedo. Entonces, he puesto 3 casos de mucho calor. Japoneses, en Nueva Guinea, y luego las otras 2 fotos es foto en Vietnam. En Vietnam, o sea, lo que se veis ahí son nuestros amigos, los Charlie, y vuelvo a repetir, no es guerra en el desierto, pues guerra con mucho calor. Por no enrollarme más, ¿qué se utilizaba o qué se ha utilizado en la guerra del desierto? Pues es lo que yo de siempre. En la guerra del desierto, las tropas de infantería han tenido poco que decir. O sea, las marchas de la legión extranjera cantando y tal, pues quedan muy bonitas en las películas, pero no. Y luego se quedan en un fuerte, los rodean los árabes y se los masacran. O sea, tú tienes que ir motorizado o montado. Entonces, lo primero, los carros. Los primeros que se movieron, los carros hititas. Los númidas, que los hemos visto. Los camellos, este es el cuerpo de camellidos que se ve en la imagen, que lo crearon en específico. El ejército británico no tenía, o sea, empezó a llevar regimientos de caballería. El 21 de Lanceros cargó en Omdurman, pero no tenía tropas especializadas, no tenía, yo qué sé, no ibas a meter un codacedo en el desierto. Entonces, ¿qué hicieron? Pues adaptamos camellos, y un regimiento de camelleros. Caballería, lo que hay ahí arriba es caballería australiana. Es una de la batalla de Beersheba, es una de las cargas más famosas de la historia de caballería. Durante varias ofensivas no había manera de quebrar las defensas turcas, hasta que en un momento determinado la caballería australiana carga contra las defensas turcas y consigue romperlas. Entonces, en 1917. Obviamente es mejor ir con carros de combate, ¿no? O sea, desde el Matilda que tenemos ahí, un Panzer, lo que pasa en este caso son los mismos que puedes encontrarte en el frente ruso o en el frente o en Normandía. Lo único que cambia, el camuflaje. Es cierto que también me imagino, y vuelvo a repetir, tampoco soy experto en mecánica de tanques, podríamos tener aquí alguno, me imagino que la mecánica sufrirá de otra manera, ¿vale? Y luego hasta llegar a los carros que tenemos hoy en día. Abajo es un Bradley y luego al lado me he permitido poner, para mí es el mejor carro que existe en el mundo, aunque no es un carro de combate al uso, que es el Merkava. O sea, si os fijáis en las imágenes que están poniendo de la franja de Gaza, o sea, cuando veáis algún vehículo y tal, los vehículos que salen son los Merkavas. De hecho, hay algunos que salen, en este no lo recuerdo, la primera foto que he visto en internet, hay algunos que salen con una especie como de sombrilla arriba, van para arriba, y eso es para que, vuelvo a repetir, la situación de Gaza no es una situación de exterminio. O sea, genocidio, cuando se habla de genocidio es lo que se pudo hacer con los armenios y los turcos, o lo que hicieron los alemanes con los judíos y con otros muchos más. O sea, es una situación de ocupación. O sea, si me apuráis,
el que hace el papel de nazi, entre comillas, es el judío, pero no es genocidio. Entonces es una situación de guerrillas. Entonces los carros, ¿por qué digo esto? Los Merkava, o sea, que están hechos, es un carro de transporte, es un carro atípico, es un carro, la torre es muy plana, es un carro hecho para que sobreviva, en caso de impacto, que sobreviva la tripulación. El ejército hebreo, o sea, no son muchos, entonces, o sea, ellos no pueden aguantar el mismo número de bajas que puede aguantar un regimiento egipcio, ¿no? Entonces, es un carro que puede transportar soldados. Entonces, lo que hacen es colocan una especie como de tela metálica arriba. ¿Por qué? Porque cuando los mercados se meten en Gaza o en las ciudades que están todavía de pie, o entre las ruinas, me da igual, o sea, evitan que cuando les tiran los cócteles molotov o las granadas o lo que sea, no caiga contra el carro. O sea, que todo es adaptable, ¿vale? Y como sabéis habitualmente, pues siempre hago un poco de historia del cine, ¿no? Aunque ya os he ido comentando. Películas de guerra en el desierto, pues mirad, por recomendados, y las conocéis todas. La imagen de arriba es del Reino de los Cielos. Bueno, tiene su aquel, pero tiene varias escenas de guerra en el desierto entre musulmanes y cristianos y cruzados, vamos a decirlo, que están bastante bien hechas, las cosas como son. Ridley Scott lo maneja bien. Bueno, hay otra que es Boyes, que es bueno, el arquetipo el homenaje a la legión extranjera, ¿no? Bueno, donde es casi un poco como el general Custer, de Mudión con las botas puestas. Pues es lo que digo, vuelvo a repetir. Libro de Despertaferro, Camaradas de las Arenas. Pero bueno, libros del Africa Corps tenéis los que queráis. ¿Vale? Hay otra, y luego hay otras dos películas, vamos, y probablemente a lo mejor alguna más que os suene. A nivel cinematográfico, Lawrence de Arabia, que pone ahí, ganó 7 Oscars, que en el moco de pavo. O sea, yo es una película que la veo y no me canso de verla, aunque tiene un metraje, vamos, de unas cuantas horas. Y una que me marcó mucho es la de Jartum, con una de mis actores favoritos, Charlton Heston, y Sir Laurence Olivier, que es el que hace de Mahdi. Y bueno, y colorín colorado, espero que hayáis pasado mucho calor y que hayáis disfrutado de esta pequeña charla.